Salomar, genial. He comenzado a grabar. Si ustedes notan que se escucha mal o que disminuye la calidad debido a que estoy grabando, me hacen salir, me avisan por el chat y dejamos de grabar. Eh, Genial, de San Juan, desde Colombia. Bien, ¿de dónde más? Bienvenidos desde Honduras. Bien, perfecto. Bueno, entonces si les parece, ya que estamos grabando, estamos en también. Eh, Comenzaremos con la clase. Realmente estemos entre 2 y 3 horas, dependiendo cómo vayamos con los temas, con los ejemplos, con las consultas. Esta es la primera vez que hago stream, así que bueno, veremos qué tal sale. Veremos cómo funciona la plataforma y en todo caso, veremos de funciona bien para el martes que viene hacerlo por otra plataforma. Lo bueno de aquí es que no tengo límites usuarios, por lo cual pueden estar todos presentes y no tenemos que cortar algún. La idea de este curso es que sea básico eh, y que todos, ¿sí? Puedan ver las funciones más básicas de Power BI, cómo se inicia un proyecto Power BI. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con las orígenes de datos, con las transformaciones de datos, con la creación de gráficos. ¿Sí? Bien, dicho esto, consultarles si alguna vez han trabajado con Power BI. Ahí se pueden comentar por el chat si alguna vez han trabajado con Power BI o no. Nunca, no, perfecto. Nunca han trabajado con Excel alguna vez, base de datos, una vez. Excel sí, Excel avanzado, perfecto. Bien, hice un curso de Data Analytics. Ok, ok, perfecto. ¿Alguien ha trabajado con SQL, con alguna base de datos? Ok, bien, algunos ya han trabajado también con SQL. Entonces, veremos el día de hoy de explicar un poco todo lo que vamos a hacer en Power BI con relación a SQL y con relación a Excel para que los que tienen un poco de conocimiento en Excel y en SQL puedan un poco relacionar. Ya saben a lo que vamos a ver con el día de hoy. ¿Sí? Em, Genial. Eh, Bien, genial. Gracias, Alberto. Recuerden que se pueden suscribir al canal para que la clase que viene les genere una alerta cuando iniciemos el stream. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Primero que nada, para descargar Power BI. ¿Sí? Lo que más nos interesa es que puedan descargar, ¿sí? Power BI. Para esto simplemente lo que debemos hacer es buscar en Google Power BI descargas. ¿Sí? Si buscamos Power BI descargas, podemos ingresar, ¿sí? Y indicaré, podemos ingresar en la primera web de Microsoft, ¿sí? Donde
podemos descargar Power BI. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Una vez que yo ingreso a la página web de Microsoft, ¿sí? Me encontraré con este menú. Y aquí tenemos que ir a lo que son las opciones avanzadas de descarga. ¿Sí? Esto lo que nos va a permitir es elegir qué fichero de Power BI quiero descargar para instalar en mi computadora. ¿Sí? Para esto simplemente hacemos clic aquí. Algo importante a elegir es que podemos elegir el lenguaje en el cual queremos instalar Power BI. Si se sienten cómodos con inglés, se los recomiendo que lo descarguen, ¿sí? Y que lo utilicen en inglés, ya que puede ser que alguna traducción no sea tan exacta o alguna funcionalidad no funcione bien, pero la verdad que funciona muy bien y también lo pueden elegir aquí. Por ejemplo, vamos a elegir el español, espera a que se vuelva a cargar la página, que el idioma salga como Spanish, sino que salga como español, y una vez aquí deben hacer clic en descargar. ¿Sí? Eh, Cuando se clic en descargar, si se fijan, le salen dos archivos. ¿Sí? El que debemos elegir, probablemente en los casos, es el que dice x64. ¿Sí? Que esto va a depender de los bits que tengan en su computadora. Todas las computadoras actuales son de 64 bits, así que la opción que deben descargar es la primera. ¿Sí? Esto no se preocupen, luego ustedes lo van a poder descargar en el recreo o después de la clase para ir practicando, ¿sí? O si ya tienen descargado e instalado, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Pero lo que vamos a utilizar va a ser este primer fichero, que es el que vamos a descargar e instalar para poder trabajar con Power BI. Una vez que hacen esto, descargan el fichero, instalar, siguiente, 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 y ahí funcionará Power BI. ¿Sí? Eh, Avanzando en el tiempo, una vez que ya tenemos eh, Power BI instalado, ¿sí? Esto se los dejo para que lo puedan hacer en algún momento. ¿Sí? Vamos a realizar, ¿sí? Vamos a abrir la aplicación. Si ustedes se fijan aquí abajo, yo tengo Power BI y vamos a hacer una introducción, ¿sí? A Power BI. ¿Qué tenemos en Power BI? Bueno, Power BI, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí? Que nos permite llevar a cabo proyectos de Business Intelligence. ¿Sí? ¿Qué significaría esto? ¿Sí? Que podemos trabajar en todas las áreas que componen un proyecto de Business Intelligence. ¿Cuáles son estas áreas? Conectarme a un origen de datos. Es decir, yo puedo en mi organización conectarme a los Excel que tengo en la organización, a las bases de datos que tengo en la organización, a los programas que tengo en la organización o a algún componente o una base de datos externa a mi organización que yo la necesite para trabajar. ¿Sí? Es decir, Power BI me permite, primero que nada, conectarme a cualquier origen de datos que yo necesite. ¿Sí? Depende de la organización, va a ser un origen determinado u otro. ¿Sí? Puede ser Oracle, Azure, un Excel, Access, un SQL Server, un MySQL, un MongoDB o cualquiera. ¿Sí? Pueden ser miles de orígenes de datos distintos que ahora los vamos a ver, a los cuales yo me puedo conectar. Luego nos va a permitir hacer un proceso que se llama ETL, ¿sí? Que este es el proceso por el cual nosotros a esta información que estamos extrayendo de un sistema o de una base de datos, ¿sí? Que sería la E de extracción, luego le aplicamos una transformación, ¿sí? Que sería la letra T. Esto nos permitiría, por ejemplo, modificar nuestras bases de datos, agregar campos, quitar campos, combinarlas entre ellas, crear nuevas columnas personalizadas, solucionar algún error que tenga en el formato, solucionar algún error que tenga en cuanto a la calidad de los datos. ¿Sí? Y por último, cargarla en Power BI para poder trabajar. Una vez que hacemos esto, vamos a poder crear nuestro modelo de datos, ¿sí? Que ya más adelante explicaremos lo que es un modelo de datos y qué significa, cómo funciona y qué nos permite Power BI. Y por último, también Power BI nos permite crear todo lo que es la interacción con el usuario, creando gráficos, creando cálculos, los cuales nos van a permitir a nosotros
reflejar toda esa información de una forma sencilla y dinámica para que podamos tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, Power BI nos permite hacer todo el proceso de inteligencia de negocios, ¿sí? Que es extraer valor de los datos que se generan en nuestra organización, por ejemplo, los tickets de venta, las órdenes de fabricación, la distribución de mis productos, ¿sí? Cualquier proceso organizacional que genere datos, ¿sí? Que yo sea capaz de generar información a partir de. ¿Sí? Entonces, conociendo un poco Power BI, a ver quizás cuál es la interfaz que tiene la aplicación para ir conociéndola un poco. ¿Sí? ¿Qué nos encontramos? ¿Sí? Principalmente nos encontramos tres paneles. El panel de arriba a la derecha, el panel de la izquierda, ¿sí? Y por último, el panel de la derecha. ¿Sí? Estos tres paneles tienen distintas funciones. Por ejemplo, el panel superior, ¿qué es lo que nos permite hacer? Si ustedes se fijan aquí, ¿sí? Yo tengo opciones para conectarme a orígenes de datos, ¿sí? Que sería la E de extracción. Tengo también botones que me permiten transformar mis datos, actualizar mis datos, y que sería la transformación. Pero también, por ejemplo, podría publicar, crear objetos visuales, crear métricas para poder analizar. ¿Sí? Entonces, en la parte superior vamos a tener los botones principales que vamos a utilizar en la herramienta para conectarnos a de datos, para transformar datos, para crear visualizaciones, crear cálculos. Y luego tenemos, ¿sí? El panel de la izquierda, ¿sí? Que nos va a permitir navegar, por ejemplo, entre la parte de visualización, que sería el primer punto, por ejemplo, ver todos los gráficos que yo he creado. El segundo botón nos permitiría navegar, ¿sí? A la vista de datos, entonces podría yo ver las tablas que he creado, los campos que tienen. Y por último, el último botón nos llevaría a ver el modelo de datos, que es lo que vamos a aprender en unos minutos. ¿Qué más tenemos? ¿Sí? Como si fuese poco todo esto, también tenemos, por ejemplo, estas dos pestañas, ¿sí? Que nos van a permitir a nosotros, por ejemplo, crear nuevos gráficos, ¿sí? Y a estos nuevos gráficos insertarle nuestros datos, ¿sí? Entonces yo aquí podría decir, bueno, quiero crear una tabla que tenga las ventas por trimestre, o las facturas realizadas a determinado proveedor, ¿sí? Este panel de la derecha es el que vamos a utilizar para crear todas nuestras visualizaciones, ¿sí? Entonces decimos, nuevamente, ¿qué tenemos? ¿Sí? Un panel superior, que es el que nos va a permitir hacer las principales funcionalidades de Power BI. ¿Sí? Tanto de creación, conexión de orígenes de datos, como algunas funciones más avanzadas, como por ejemplo crear parámetros, asignar permisos, etc. Luego tenemos en la parte izquierda tres botones que nos van a permitir navegar entre las tres componentes de Power BI, que serían los datos, el modelo y las visualizaciones. Y por último, a la derecha, ¿sí? Tenemos dos pestañas que nos van a permitir a nosotros crear nuestro objeto. ¿Sí? Básicamente, esto es un poco la interfaz de Power BI, ¿sí? Pero también tenemos, por ejemplo, en archivo, ¿sí? Nosotros podríamos, ¿sí? Si quisiésemos, podríamos configurar nuestro Power BI. Yo les voy a mostrar algunas configuraciones para que vean un poco cómo. Aquí, dentro de opciones, veremos que tenemos distintas opciones. Por ejemplo, aquí Power BI nos separa, son opciones globales y opciones del archivo actual. Esto significa que puedo configurar determinadas opciones para que se ejecuten o se mantengan siempre que yo abra un archivo Power BI, sin importar cuál sea, y otras que solamente pertenecen al archivo actual. ¿Sí? Dentro de Power BI tenemos distintas funcionalidades que ya luego las vamos a ir manejando y las vamos a ir viendo, ¿sí? Pero también tienen, por ejemplo, aquí una opción que puede llegar a ser interesante, que es características de versión preliminar, que esto lo que nos permite es ir activando algunas opciones que van a ir surgiendo en Power BI para
ir mejorando un poco la herramienta con el paso del tiempo. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Qué me dicen? Ok, gracias, Rafa. Siéntanse libres de ir escribiéndome y lo vamos hablando. Sí, eso es porque no tengo un micrófono, sino la computadora y puede ser que haya un poco de interferencia por ahí, pero bueno, es el micrófono. Contamos. Bien, entonces, dijimos que en Power BI nos podemos conectar distintos orígenes de datos y vamos a empezar. ¿Sí? La idea de la clase de hoy es que veamos la conexión a los orígenes de datos, transformación y en el caso de ser posible, un poco de creación de objetos. Para conectarnos en Power BI a un origen de datos, si ustedes se fijan aquí arriba, ¿sí? Yo tengo este botón de obtener datos. ¿Sí? Este botón lo que me va a permitir a mí es básicamente obtener datos como palabra. ¿Sí? Y aquí si ustedes se fijan, si yo hago clic en este botón, yo podría elegir, por ejemplo, conectarme a un libro Excel, conectarme a un SQL Server, a un Analysis Services, a un archivo CSV, a una página web, a un conjunto de datos o data, a una, si quisiese hacer una consulta en blanco lo podría hacer, pero algo que quiero que vean es que tienen la opción de más para que conozcan todo lo que podemos conectarnos o todos los orígenes de datos que podemos conectar en Power BI. Si hago clic en más, ¿sí? Veremos que nos van a figurar todos los orígenes de datos que están disponibles en Power BI. ¿Sí? Ahora saldrá un menú emergente, ¿sí? En el cual podremos usarlos uno por uno. Genial. Bien. Si ustedes se fijan, si bien tenemos una clasificación, yo podría decir, bueno, quiero ver todos los orígenes que son bases de datos. Y puedo ver que tengo un SQL Server, un Access, un Analysis Services, puedo conectarme a Oracle, a IBM, a MySQL, a Postgres, a Teradata, a SAP HANA, a SAP Business Warehouse, a Redshift, a Google Query, Snowflake, etc. Puedo conectarme a miles y miles de bases de datos. También, por ejemplo, podría ver que me puedo conectar a otro tipo de ficheros, ¿sí? Yo me voy aquí en todo, puedo ver que, por ejemplo, puedo conectar a un Excel, a un CSV, a un XML, a un JSON, a una carpeta, a un PDF, a un archivo Parquet, a una carpeta en SharePoint. También podría conectarme a cualquier servicio que exista de Azure. ¿Sí? Recuerden que Azure es de Microsoft, por lo cual obviamente vamos a tener todos los servicios de Azure disponibles para conectarnos. Y también podemos conectarnos a Dynamics, a Salesforce, a Google Analytics, a GitHub, ¿sí? Bueno, un montón de herramientas como por ejemplo Smartsheet, Zendesk o Data, ¿sí? Que es un servicio de datos que vamos a utilizar en el día de hoy particularmente, sí que es una eh, básicamente una API que nos permite traer información. ¿Sí? Vamos a trabajar con una base de datos que está alojada en un servicio o data y para que sea accesible desde cualquier punto es necesario un fichero, compartir un fichero para poder acceder. Podría ejecutar un script de Python o un script de R. Si no existe un conector, podría crearlo con un nodo de C. Sí, aquí tenemos un montón de soluciones, como por ejemplo Databricks, de Nodo, bueno, miles y miles, MariaDB, MicroStrategy, miles y miles de opciones para conectarnos a un origen de datos en Power BI, ¿sí? Entonces, básicamente podemos conectarnos a casi cualquier origen de datos que exista con Power BI, lo cual es genial, ¿sí? No solamente se limita a las herramientas propias de Microsoft, sino que también nos permite a nosotros conectarnos con cualquier origen de datos. ¿Cómo vamos a conectarnos en el día de hoy? Yo les voy a compartir este enlace para que ustedes puedan replicarlo. Sí, lo mejor
ya que es la primera clase, sería que vean la clase y luego cuando quede la grabación, ya que lo estoy grabando y no tengo ningún problema mayor que nos impida grabar la clase, que luego la subiré al canal de YouTube. Vean la clase, les comparto la base de datos para que luego ustedes puedan replicar esto en sus casas. ¿Sí? Básicamente, esto es una base de datos que está en la nube, ¿sí? A la cual yo, por ejemplo, lo que voy a hacer, ¿sí? Como les comenté, este caso vamos a trabajar con una fuente de datos. ¿Me podría conectar a un Excel? Sí, pero debería poner un archivo en una nube para que ustedes lo descarguen, puede ser que haya problemas de permisos. Mejor nos conectamos a una base de datos de Microsoft, ¿sí? Esta es una base de datos de Microsoft, una base de datos que tener algún virus o algún problema, ¿sí? Es una base de datos de Microsoft que se utiliza para dar datos de Microsoft, ¿sí? Entonces, no tengan problema, si la quieren buscar van a ver que está en la documentación de Microsoft, así que no hay ningún problema, van a ver que es exactamente el link, no tengan problema, no tengan miedo en abrirlo ni en hacerlo porque es una base de datos oficial de Microsoft para todo lo que sean iniciativas de clase, pruebas, testeos, etc. Bien, cuando yo sé a qué me quiero conectar, por ejemplo, si me quiero conectar a un Excel, haría clic en el Excel, si quiero conectarme a un SQL Server, haría clic en SQL Server, y cada base de datos, ¿sí? O cada origen, me va a pedir unas opciones. Por ejemplo, si yo me conecto a un Excel, me va a pedir la ruta de mi computadora donde está alojada. Si me conecto a un SQL Server, me va a pedir la IP de la base de datos y un usuario y una contraseña. ¿Sí? Cada origen de datos tiene sus propios parámetros de ¿qué nos solicita una fuente de data? Básicamente la URL, ¿sí? O el dominio donde está nuestra base de datos, ¿sí? Y aquí, si yo hago clic en aceptar, ¿sí? Probablemente no tengas que ejecutarlo en la página web. Eh, Genial, Paco, buenísimo. Bien, si yo hago clic en conectarme, si se fijan aquí, Power BI ya tiene un navegador de base de datos de Excel. Por ejemplo, si me conectase a un Excel, cada una de estas serían las tablas o las páginas del Excel. Sí, si yo me conecto a un Excel de 5 páginas, yo vería 5, ¿sí? Nombres, que serían los nombres de cada una de las páginas, y podría elegir qué página de ese Excel quiero. En este caso, que es una base de datos, lo que voy a hacer yo es elegir qué tablas de esa base de datos quiero, ¿sí? Extraer. ¿Qué tablas vamos a utilizar? Se las voy a compartir por el chat para que también las guarden y les queden registradas, ¿sí? Pero por ejemplo, la primera que vamos a elegir es Customer, ¿sí? Clientes. Si yo la elijo, ¿sí? Sí, será grabada la clase. Bien, si yo elijo Customers, por ejemplo, ¿sí? Yo aquí puedo ver una vista previa de esta base de datos. Por ejemplo, puedo ver el código de cliente, puedo ver el nombre de la empresa, el nombre del cliente, la posición que tiene, la dirección, ¿sí? La ciudad, el código postal, el teléfono, etc. ¿Cómo hago yo para cargar una tabla? ¿Sí? Simplemente debo hacer clic aquí, por ejemplo, en este cuadrado en blanco. Y si se fijan ahora, esto significa que yo estoy diciendo, quiero cargar la tabla de clientes. Si quisiese cargar otra, como por empleados, ¿sí? Si se fijan, ambas tienen el tilde amarillo, el cual me indica a mí que yo estoy extrayendo esa tabla, ¿sí? Entonces, con esto, yo puedo decir que estoy conectándome a el origen de datos, ¿sí? Al cual yo necesito estas dos tablas, clientes y empleados, ¿sí? Una vez que estamos en este punto, seleccionamos todas las tablas que queremos, simplemente tenemos dos opciones. Hacemos clic en cargar, ¿sí? Esto lo que haría, ¿sí? Sería cargar la información simplemente, pero también podemos hacer clic en transformar datos, lo cual nos permitiría transformar los datos antes de cargar. Si yo los cargo, luego los puedo transformar, sí, no hay problema. Si hacen clic en cargar y
y luego lo quieren transformar, no hay ningún inconveniente, esto se puede hacer luego. ¿Qué se suele hacer? Directamente ir a transformar, ya que eso primero transformamos y ya después continuamos con nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a este punto? Vamos a repetirlo. Para hacer esto, recuerden que tenemos que clic en obtener datos, ¿sí? Una vez que hago en obtener datos, elijo, ¿sí?, el origen de datos que yo necesito. Por ejemplo, en este caso sería fuente o data, ¿sí? Y lo único que me va a solicitar es una dirección de URL. Si copian la dirección que les he enviado, ¿sí?, van a llegar hasta, ¿sí?, este espacio donde van a poder ver todas las tablas que tiene la base de datos, ¿sí? Fíjense, probablemente no estén poniendo bien la, la URL o tengan ahí algún... Bien, entonces, una vez que llego aquí, dijimos que las tablas que nos interesaban eran customers de clientes, empleados, ¿sí?, órdenes, ¿sí?, que serían las órdenes de venta, ¿sí? Luego tenemos productos, que serían los productos que compra la empresa, y distribuidores, ¿sí?, que serían las empresas que distribuyen nuestros productos vendidos, ¿sí? Yo puedo enviarlo con el proveedor A, B o C, ¿sí?, o el distribuidor A, B o C, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo estas tres tablas, ¿sí?, lo que debería hacer sería hacer clic o en cargar o en transformar, ¿sí? Entonces, una vez que yo hago clic en cargar o transformar, ¿sí?, si hacemos clic en transformar, yo aquí voy a hacer clic en cancelar porque yo ya tengo cargadas, lo que vamos a llegar, ¿sí?, es, por ejemplo, imagínense que hubiese puesto cargar. ¿Cómo hago para llegar al editor de base de datos? Sí, aquí. Aquí, en transformar datos, lo que me permite Power BI es utilizar una herramienta que se llama Power Query, ¿sí?, que está incluida dentro de Power BI, pero también está incluida en varios servicios de Azure, ¿sí?, o en Power BI Online, la cual podemos transformar nuestros datos, ¿sí? Vamos a hacer clic en transformar datos para abrir esta herramienta y si se fijan aquí tenemos el editor de Power Query, ¿sí? Si se fijan aquí dice editor de Power Query, ¿sí? Esto lo que nos permite es ver nuestra información y transformar, ¿sí? Y a partir de aquí vamos a comenzar a aprender un poco todo lo que podemos hacer en Power Query, ¿sí? Es decir, hasta acá ya hemos visto, por ejemplo, cómo conectarnos a un origen de datos, ¿sí? Ahora lo que haremos va a ser cómo transformar esas tablas a las cuales me he conectado, ¿sí? Ahora veremos esa parte. Bien, ok, ¿cómo viene hasta aquí? Sí, no hay problema, ya les enseño cómo está eso. Hola, en la parte de la izquierda probablemente no les salgan hasta la... Sí, luego verán todos estos menús como si fueran personalizados. Sí, probablemente esto no sea la vista por defecto que tengan ustedes, nada más que yo ya lo tengo configurado para que me hagan. No se preocupen que ya lo veremos. Bien. Eh, excelente. ¿Solo sale? Bien. Sí, no hay problema. No hay problema. Esto probablemente Arturo sea porque no has cargado todas las tablas. Recuerda que las tablas son customers, empleados, órdenes, productos y distribuidores que sí. Sí, lo voy a volver a copiar por si alguno ha pasado. Bien, la clase la estamos grabando, pero bueno, dependerá del rendimiento de mi computadora. Si, si luego está bien grabada, está bien o no. Sí, así que la idea sería emitirlo por Twitch y bueno,
Luego, en el caso de ser posible, la subiré a YouTube. ¿Sí? Que bueno, tienen mi canal de YouTube en la descripción de Twitch, igual que mi LinkedIn, donde también me lo pueden escribir si quieren y me preguntan más del canal de YouTube. ¿Sí? Bien, vamos a ver algunas cosas en Power Query, donde aquí nuevamente vamos a tener que aprender un poco sobre la base de la herramienta, ya que esto es una nueva herramienta que nos permite transformar nuestros datos, está puramente enfocada en el análisis de la calidad del dato y la transformación del dato, ¿sí? Y lo que nos permite hacer aquí es todas las funciones de transformación. ¿Qué tenemos? Bueno, primero que nada, tenemos nuevamente tres paneles. Panel superior, un panel derecho, ¿sí? Y un panel izquierdo, ¿sí? Bien, vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. El panel izquierdo, ¿sí? Que es este de aquí, que se llama consultas, básicamente lo que nos permite ver, ¿sí? Son las tablas que yo me conecto, ¿sí? Como yo me conecté a ventas, clientes, empleados, productos y distribuidores, me salen 5 que son las tablas que yo me conecto. ¿Qué tenemos en la parte superior? Bueno, y si se fijan tenemos en inicio, ¿sí? Inicio, todas las funciones principales del Power Query, como por ejemplo conectarme a un nuevo origen de datos, elegir o quitar columnas, elegir o quitar filas, dividir una columna, agrupar una columna, etc. Tenemos varias funciones que ya las vamos a ir viendo, ¿sí? Ya las vamos a ir viendo, no se preocupen. También podríamos, por ejemplo, transformar nuestros datos, agregar nuevas columnas, modificar cómo vemos los datos, etc. Dentro de cada uno de estos menús ya vamos a ir navegando y lo vamos a ir viendo. Así que la idea es ver todas las transformaciones básicas posibles que podemos hacer en Power BI. ¿Sí? Y luego en el panel de la derecha tenemos configuración de la consola. ¿Sí? Aquí esto es importante a entender que, como decíamos, lo que vamos a hacer en Power Query es decir, extraer mis datos, transformarlos, luego cargarlos. ¿Sí? Esto es un proceso. Es decir, primero hago el paso A, luego el paso B, luego el paso C y luego el paso D. Esto, ¿sí? Que tenemos aquí nos permite visualizar. Es decir, por ejemplo, yo lo primero que hice fue conectarme a la base de datos, es decir, colocar la URL. Luego navegué en esa base de datos. ¿Qué significaría navegar? Básicamente que dije que yo quería ver la tabla de clientes. ¿Sí? Luego tengo un paso que dice columnas quitadas. ¿Qué he hecho? Simplemente he quitado algunas columnas que no me servían. Y por último, ¿qué tengo? Columnas con nombre cambiado. ¿Qué he hecho aquí? He cambiado el nombre de una columna. Entonces, yo aquí rápidamente puedo ver todo el proceso aplicado a mi base de datos. Sí, primero me conecté a la base de datos, después elegí una tabla, luego a esa tabla le quité unas columnas y luego que quité las columnas, cambié el nombre de las columnas. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo ver este proceso ETL que voy siguiendo, que voy haciendo, que puede ser simple o complejo, depende del caso que estemos trabajando, ¿sí? Pero yo puedo ver aquí todo mi proceso ETL y ir modificándolo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bien. Em, bien, aquí vamos a ver algunas cosas. Bien, entonces, vamos a ir viendo poco a poco. Primero que nada, ¿sí? Tenemos esta pestaña del medio, ¿sí? Si no te parece, esto lo puedes configurar ahí en vista. Ya luego, si quieres, lo puedes googlear y figura, y si no, ya se lo comparto luego en el aquí lo más importante es que tenemos en este menú del medio, ¿sí? En esta visualización, la vista de tablas. Lo que les quería preguntar es, ¿se ven bien los datos que tienen estas tablas o hablando el tamaño? Díganme si pueden leer, por ejemplo, todos estos datos de aquí. Por ejemplo, estos de aquí. ¿Pueden leer bien? ¿No pueden leer? Díganme.
y se puede. Bien. Para identificar el porcentaje de valores, ahí lo veremos. Ya llegaremos a ese punto. Vamos a ver. Bien. Entonces, ¿qué he hecho yo? ¿Sí? Vamos a ir viendo poco a poco. Aquí yo, por ejemplo, puedo navegar en mi tabla de menú, por ejemplo, voy navegando en esta tabla, ¿sí? De arriba hacia abajo, por ejemplo. Algo a tener en cuenta es que se fije en esta parte inferior, por ejemplo, que me dice, esta tabla tiene 10 columnas, ¿sí? Y 91 filas. Es decir, mi tabla de clientes tiene 10 columnas y 91 filas, ¿sí? Y aquí me dice que la generación de perfiles de columna está basada en la primera fila. ¿Qué significa? Estos gráficos de aquí, que ya luego les mostraré cómo activarlos, se generan en base a las filas. Si tuviese una tabla mucho más grande, que 1000 filas, y si deseo verlo, simplemente haciendo clic acá, puedo elegir que me muestre este perfil de columna en base a la base de datos completas y no una muestra de 1000 filas. ¿Sí? Bien, entonces yo puedo ver mis columnas, por ejemplo, puedo ver mi base de datos, navegarla, analizarla, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, primero que nada, probablemente estos nombres no coincidan con los de ustedes, y esto es porque yo le cambié el nombre. ¿Cómo he hecho eso? Hay varias opciones. Una es hacer doble clic en la tabla y modificar el nombre, ¿sí? Luego otra opción sería aquí en propiedades, ¿sí? Cambiar el nombre de la tabla, ¿sí? Entonces, ustedes si quieren pueden cambiar los nombres de las tablas modificándolo aquí o haciendo clic en estas tablas para ir modificándolo, ¿sí? Bien, bien. Entonces, ¿cómo he hecho estas carpetas? Simplemente para crear una carpeta, lo único que debemos hacer es en el panel de consultas, que es el de la izquierda, hacer clic derecho, nuevo grupo, ¿sí? Y acá vamos a poner ejemplo, ¿sí? Y ven que aquí me genera una carpeta. ¿Sí? Si yo quiero guardar la tabla de distribuidores en este ejemplo, simplemente la arrastro aquí y la guardo. ¿Qué me permite esto? Lo único que me permite es tener un orden visual, un orden estético, en el cual yo puedo ordenar mis carpetas y tenerlas agrupadas, ¿sí? Entonces, esto es una buena práctica, que ustedes vayan creando carpetas para ir guardando las tablas. Ya luego veremos qué son hechos y qué son diversos, ¿sí? Bien. Eh, ¿Qué más podemos hacer? ¿Sí? Yo aquí, ¿sí? Lo otro que podemos hacer, por ejemplo, vamos viendo paso a paso. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es eliminar columnas. Si ustedes se fijan aquí en clientes, ¿sí? Nuestra tabla inicial tiene 13 columnas, pero ¿sí? Em, cuando me vea el último paso aplicado, ¿sí? Si me paro en este paso tengo 13 columnas, si me voy a este último tengo 10 columnas. ¿Esto por qué? Porque si ustedes se fijan, tengo este paso de columnas quitadas. ¿Sí? Vamos a ver cómo quitar estas columnas. Lo que sale vacío y errores por default no se activa, es algo que se activa, ya les enseñaré cómo. Bien, ¿cómo hacemos para quitar una columna? Por ejemplo, ¿qué columnas no me interesaría tener? Si yo me voy a la tabla de clientes, por ejemplo, yo digo, bueno, no quiero tener la columna del fax, ¿sí? Porque el fax no lo utilizo, entonces no la quiero, ¿sí? Entonces, simplemente voy aquí a quitar columnas. Hago clic en quitar columnas. Vamos a ver cómo esa columna ha sido eliminada. ¿Ven? Ahora tengo teléfono y ya no tengo fax, ¿sí? Entonces aquí puedo eliminar una columna. Vamos a tabla para juegos. ¿Sí? Entonces vamos aquí
a, por ejemplo, decir que queremos quitar todas estas columnas. Yo las puedo seleccionar, ¿sí? Y puedo hacer clic en quitar columnas o en suprimir, como me sea más cómodo. Quitar columnas, y si ustedes se fijan aquí, me dice columnas quitadas, ¿sí? Y aquí me dice que se ejecutó esta operación, ¿sí? Con este código que dice que de la tabla voy a remover las columnas y me dice qué tabla es la que voy a quitar columnas y luego, ¿sí? ¿Qué columnas son las que estoy quitando? Entonces ahí yo he quitado columnas. ¿Qué más podría hacer? En vez de quitar columnas, podría, por ejemplo, elegir unas columnas. Yo puedo decir, solamente me quiero quedar con estas tres. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner elegir columna. ¿Sí? Entonces aquí yo digo, quiero quedarme con cliente, nombre de empresa, nombre de contacto, aceptar y me elimina el resto. ¿Sí? Esto es útil en el caso que sean en tablas que se van creando continuamente nuevas columnas, ya que si elijo las que me interesan, si hay una nueva, la voy a eliminar. En cambio, eliminando estrictamente determinada columna, si se crea una nueva que no necesito, no se va a eliminar. ¿Sí? Aquí lo que yo estoy haciendo para volver atrás, por decirlo de una manera, simplemente es eliminar el paso aplicado. Es decir, apliqué un paso que me equivoqué, que no quería aplicar o que lo quiero aplicar de otra forma, ¿sí? Simplemente con esta X que tengo aquí, ¿sí? Con esta X que tenemos aquí, yo puedo eliminar el paso. Si lo elimino, ¡pum! Eliminado, y aquí lo tenemos. ¿Sí? Aquí tengo, por ejemplo, la tabla del estado anterior. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos hacer aquí en Power BI? Por ejemplo, podemos no solo quitar o conservar columnas, sino quitar o conservar filas. Entonces yo podría decir, bueno, conservar, por ejemplo, ¿sí? Las filas superiores, las filas inferiores, un intervalo, conservar las filas que sean duplicadas, conservar las filas que sean errores, ¿sí? Entonces vamos a decirle que nos conserve las filas superiores, por ejemplo, y vamos a decir que me conserve las primeras 10 filas, por ejemplo. Hago clic en aceptar y si se fijan aquí, ejecuta un código que dice filtre las primeras n y le dice que sean. Entonces aquí yo tengo las primeras 10 filas. ¿Sí? De esta forma, por ejemplo, puedo elegir las primeras. Pero ¿qué pasa si las quisiese eliminar? Nuevamente, puedo ir a quitar este paso aplicado aquí. ¿Sí? No, en ese caso hay que hacerlo en la visualización. Aquí estaríamos perdiendo datos. Habría que hacer esto en un caso muy concreto donde necesitamos siempre la primera. Bien, conservar las filas superiores, ¿sí? Lo voy a eliminar. Y ahora le voy a decir que quite las filas superiores. Entonces, se fijan aquí, tengo 91 filas. Le vamos a quitar las filas superiores, le vamos a quitar 85 filas superiores y nos van a quedar solamente 6. ¿Sí? Entonces, de esta forma, por ejemplo, podría quitar filas. Imagínense que se conectan a un Excel que tiene un encabezado y luego está la tabla. Bueno, podrían quitar todas las filas superiores y que se queden solamente con la. ¿Sí? Ese podría ser un caso de uso. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, yo aquí tengo el nombre y el apellido de la persona en una misma columna. ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí, yo tengo el nombre y apellido de las personas en la misma columna. Imagínense que yo quisiese tenerlo separado. O imagínense que viniese algún campo como provincia, ciudad, todos juntos, ¿sí? Con una barra. Sí, yo lo quiero tener separado. ¿Esto se puede hacer? Sí, se puede hacer. Bien, tiene la opción aquí arriba, ¿sí? De dividir columna. ¿Sí? Esta opción de dividir columna lo que nos va a permitir hacer, para la redundancia, es dividir una. ¿Cómo lo puedo hacer? Bien,
lo puedo hacer, por ejemplo, por delimitador, es decir, buscar un carácter y a partir de ese carácter separar mi columna. Puedo hacerlo por un número de caracteres, ¿sí? Es decir, después de los 3 primeros caracteres, dividir la columna. Puedo hacerlo cuando hay una palabra en minúscula, cuando hay en mayúscula, cuando hay un dígito o un no dígito. En nuestro caso, ¿qué queremos? Como tenemos nombre, espacio, apellido, todos los nombres pueden tener distintas letras, lo que queremos hacer es dividir por delimitador. Entonces, aquí, ¿sí? ¿Qué ocurre aquí cuando hay caracteres especiales como las tildes y las ñ? No entiendo, si filtra, si coloca que filtre por que divida por ñ, cuando encuentre una ñ la va a dividir. Si tú tienes el lenguaje de Power BI en español, las ñ y las tildes va a identificar. Si tienes el lenguaje de la base de datos en inglés, las ñ y los tildes lo va a detectar como un error. Va a depender del tema que tenga. Entonces, cuando yo hago clic en dividir una columna por delimitador, me dice, bueno, ¿qué delimitador quiere? Por ejemplo, 2 puntos, una coma, el signo de igualdad, punto y coma, tabulador personalizado. Yo podría decir, bueno, cuando aparezca el asterisco. En este caso, lo que nosotros necesitamos ya está generado por defecto, que es el espacio, y la clase queda grabada. Bien, entonces aquí yo puedo definir si quiero que se divida lo más situado a la izquierda, es decir, imagínense mi nombre, Luca Ariel Piatelli. Entonces, si yo pongo delimitador situado más a la izquierda, va a haber una con Luca y otra columna con Ariel Piatelli. Yo digo delimitador situado más a la derecha, va a estar una columna con Luca, Ariel y otra columna con Piatelli. Y si yo digo que lo haga con cada aparición del delimitador, va a decir Luca una columna, Ariel otra columna, Piatelli otra columna. ¿Sí? Entonces, aquí por ejemplo, podemos decir que lo haga con cada aparición del delimitador. Hago clic en aceptar y fíjense que me genera 3 columnas. ¿Sí? En este caso, no es un poco lo que queremos, sino que lo que queremos, podríamos decirlo, que sea más a la derecha para que siempre al final nos quede el apellido. Como lo haremos por delimitador, espacio, el más a la derecha, entonces nos va a quedar aquí siempre un nombre o dos y fíjense, nos queda Eduardo Saavedra, ¿sí? Pero en este caso, como yo le coloco que sea el más de la derecha, me queda José Pedro Freire en otra cosa. Entonces hace lo que nosotros queremos y le podríamos llamar a esto nombre y a esto con doble clic le podríamos llamar, ¿sí? Bien, entonces aquí por ejemplo podemos ver cómo hacer una transformación de datos que nos permita dividir una columna. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, lo veremos, que lo tenemos aquí. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a hacer otra prueba. Bien, combinar columnas, por ejemplo, si quieres usar una fecha con alguna acción. Combinar una columna lo que te permitiría sería unificarlas. Por ejemplo, concatenarla una columna con la otra. Eso sería combinar una columna. Miren. ¿Qué otro paso tenemos aquí? Si ustedes se fijan, tenemos agrupar por. ¿Qué nos permite agrupar por? Vamos a llevarlo a Excel y SQL como me comentaban que sabían. Bueno, imagínense que ustedes hacen una tabla dinámica para ver la venta por día. ¿Sí? Entonces, ustedes crearían una tabla dinámica donde ponen el día y la suman la venta. Bien, o en SQL, tengo un group by. Group by de la suma de la venta por la fecha. Esto es una agrupación, ¿sí? Donde resumimos toda una columna para un conjunto. Por ejemplo, ¿qué podría hacer yo? Imagínense que quiero tener una tabla con la venta agrupada por cliente. Entonces yo le podría decir, ¿sí? En agrupar por, le podría decir, bueno, que yo quiero agrupar en base a, vamos a verlo
la venta por empleado. Vamos a elegir la venta por empleado. Yo podría elegir el ID del empleado. La nueva columna, le coloco un nombre, por ejemplo, venta. La operación, como yo quiero sumar la cantidad vendida, va a ser una suma, pero podría elegir el promedio, la mediana, el mínimo, el máximo, la cantidad de filas, etc. Vamos a poner suma y me dice qué columna quiero sumar. Bueno, quiero sumar la cantidad vendida. Entonces, quiero agrupar la información por código de empleado, creando una nueva columna que se llama venta, que es la suma de la cantidad vendida. Entonces, aquí tenemos para código de empleado, una nueva columna que se llame venta, con la operación suma, ¿sí? Con una columna que se llame cantidad vendida, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un poco esto. Si yo hago clic en aceptar, si se fijan, me va a quedar cada código de empleado, ¿sí? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, con su venta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo paso de una tabla donde tengo miles y miles de registros, por ejemplo, a realizar una agrupación, ¿sí? Por ejemplo, podría decir que me agrupe, aquí lo podríamos modificar y le podríamos decir que me lo agregue por empleado, ¿sí? Y código de producto, por ejemplo. Entonces, yo podría ver para el empleado 5 que ha vendido estos 3 códigos de producto y los que ha vendido son estos, ¿sí? Bien, entonces yo podría agrupar una tabla por un valor o por más de uno, ¿sí? Siempre que yo defina una función de agregación, como la suma, promedio, mínimo, máximo, recuento, etc. ¿Sí? Bien, esto sería lo que es Group By. Consulta, hasta acá, ¿cómo vienen? Bien, mal, preguntas, dudas. Ok, bien, ok. Bastante claro, recuento de producto no me aparece en el desplegable. ¿Qué he hecho mal? Todo se hace, no trabaja, ¿verdad? Sí, no te preocupes, del gas, no, que lo estoy haciendo como un ejemplo. He delimitado la tabla para cuento de productos, no me aparece en el desplegable. ¿Qué he hecho mal? Cuento de producto. A ver, voy a repetir el paso de la pregunta. Cuando hacemos un group by, yo podría decir, quiero agrupar por el código de empleado, el nombre de la columna, por ejemplo, columna pegada, la operación, yo debería elegir suma y la columna sería cantidad vendida. ¿Sí? Esto ya me permitiría a mí. Sí, efectivamente. Bien, la tabla de ventas es la de. Sí, miren, a ventas, a orders le puse ventas, a customers le puse clientes, a employees le puse empleados, a products le puse productos, y a shippers le puse distribuidores. Y esos serían los nombres que los pasé básicamente en español para que el curso fuese mucho más fácil de identificar para ustedes. Traduzco los nombres. Bien, bien, perfecto. Entonces, Eh, ¿qué más podemos hacer? Podemos, por ejemplo, en el caso de algunas bases de datos, si ustedes se fijan, esta base de datos aquí me trae, ¿sí?, un icono donde me dice, por ejemplo, que el ID de cliente es un texto, que el ID de venta es un número, que la fecha de la factura es una fecha, ¿sí? Pero esto no siempre es así. Puede ser que existan bases de datos donde esto no sucede, o que en un Excel y esto no sucede. Entonces, ¿cómo hago yo para cambiar el tipo de datos? Hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Una puede ser haciendo clic en el icono y decir, bueno, no, esto no es un texto, sino que es una fecha,
o es un número entero, o es un porcentaje, o es un verdadero o falso, un valor binario, etcétera, ¿sí? Yo lo puedo definir aquí. Otra opción de hacerlo es haciendo clic derecho, diciendo que cambiar tipo. Y aquí en cambiar tipo yo le podría decir que sea un número decimal, que sea un número decimal fijo, entero, fecha y hora, fecha, duración, el tipo que corresponda al dato, ¿sí? También puedo ir aquí a la opción de transformar aquí arriba y cambiar el tipo de datos de esta opción. Se puede cambiar de las tres formas, generalmente es más sencillo cambiarlo de aquí arriba, o si ustedes seleccionan todas las columnas y colocan detectar tipo de datos, hace una detección automática del tipo de datos. Siempre funciona bien, generalmente sí, pero no siempre. Entonces, si utilizan esta función por defecto, siempre es necesario que lo validen y que lo revisen. Sí, estas son funcionalidades todas por default. ¿Sí? Bien, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer, también tenemos el inicio, ¿sí? Vamos a elegir, no sé, la cantidad vendida, ¿sí? ¿Cuántas unidades he vendido yo de un producto determinado? ¿Sí? Entonces, aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es, si ustedes se fijan cómo podemos agregarlo, si es que nos sale poniendo un tipo de datos. ¿Qué te refieres del caso? Al tipo de ¿qué quieres agregar? Bueno, para cambiar el tipo de datos, clic derecho en la columna, cambiar tipo y modificar el tipo de datos. ¿Sí? Bien, ¿qué podemos hacer? También, si yo vengo acá, aquí a cantidad vendida, por ejemplo, pudiera transformar y aplicarles algunas informaciones estadísticas, estándar, científicas, etcétera. Esas son algunas funcionalidades, por ejemplo, podría calcular la desviación estándar, la suma. Yo quiero decir, bueno, ¿cuántos valores tengo de ida y de venta? Estadísticas, contar valores distintos y me diría que tengo 830 facturas. Esto me permitiría a mí hacer operaciones, ¿sí? O resumir una tabla en un valor para ir conociendo mis datos. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de la cantidad vendida? Si vamos aquí, estadísticas, vamos a poner promedio. En promedio yo vendo 23 unidades. ¿Sí? Bien, aquí podemos hacer múltiples transformaciones, en el caso de que sean necesarias, obviamente. ¿Sí? También podría decir, bueno, imagínense que aquí tengo la venta o tengo el precio unitario, por ejemplo, pero tiene los impuestos. Y quiero descontarle los impuestos o quiero sumarle los impuestos. Entonces podría decir, bueno, aquí esto multiplicarlo, ¿sí? Por 1.21, ¿sí? Entonces, lo que haría, perdón, podría ser 1.21, no me toma. Bien. Entonces aquí ya me modifica mi dato multiplicando el precio unitario por 1.21 y ahí, por ejemplo, le agrego el impuesto. Eh, bien, ¿qué más se puede hacer? Se puede automatizar la transformación de tipo de datos cuando tiene distintas tablas con distintos datos. Sí, todo se puede hacer por bien, también, por ejemplo, lo que quiero hacer aquí, si ustedes se fijan, la tabla de efectos de ventas por defecto no me trae, ¿sí? No me trae una agregación a la venta, me trae el precio unitario y la cantidad vendida. ¿Qué pasa si yo quiero tener en una misma columna la venta total? ¿Qué debería hacer? Bueno,
¿Cuánto cuesta una unidad? 14 pesos, 14 euros, 14 dólares, multiplicado por una cantidad vendida. 14 por 12 me va a dar la venta total. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? ¿Sí? Si nos vamos aquí a la opción de agregar columna, ¿sí? Lo que podemos hacer aquí es crear una columna personalizada, ¿sí? Donde yo le voy a decir que quiero crear una columna personalizada, ¿sí? Le voy a colocar un nombre, por ejemplo, le vamos a poner ventas pruebas, ¿sí? Y me dice, bueno, ¿con qué fórmula la quieres crear? Yo podría escribir una fórmula con lenguaje M, que es el lenguaje que utilizo Power Query, que les voy a compartir la documentación para que luego, una vez que terminen el curso y quieran profundizar mucho más y mejorar su nivel, y tienen toda la información necesaria, ¿sí? Para seguir aprendiendo por su cuenta. Pero, por ejemplo, yo quisiese decir que vamos a poner, la venta total es el precio unitario por la cantidad vendida. Le hago clic en aceptar, nos fijamos aquí, tengo la venta total. Entonces, 14 por 12, 168. 9,8 por 10, 98. Y esto sucesivamente. Entonces, ¿qué he hecho aquí? He creado una columna a partir de 2 columnas que ya tengo. ¿Puedo hacerlo a partir de 10 columnas que ya tengo? Sí. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Aquí se pueden hacer miles y miles y miles de transformaciones, de crear columnas, ¿sí? Pero, bueno, la que vamos a hacer en este curso, por ejemplo, es crear la venta total. ¿Qué más podría crear? Por ejemplo, yo podría decir aquí en ventas, ¿sí? Una columna, en vez de una columna personalizada, ¿sí? Una columna condicional. ¿Sí? Que si se fijan aquí, tengo la opción, columna condicional. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a decir que una columna condicional, podríamos decirlo, vamos a decir que queremos calcular si una venta es de muchos productos, venta múltiple, o vamos a poner venta grande, ¿sí? Y vamos a decir, si la cantidad vendida, si recuerdan que el promedio de venta era 23, vamos a decir, si es mayor que el promedio, por ejemplo, si es mayor que 23, luego esto se podría parametrizar. O sea, podríamos llevarlo a que sea el promedio y que cada vez que actualicemos los datos se calcule el promedio y lo coloque aquí. Para hacerlo más sencillo, vamos a decir que si la cantidad vendida es mayor que 23, entonces coloque venta grande, de lo contrario que coloque venta chica, ¿sí? O bueno, pequeña, que se entiende mejor. Venta grande o venta pequeña. Entonces aquí yo podría tener una clasificación si una venta fue una venta grande o una venta pequeña, en base a si se ha vendido más que el promedio de la empresa o no. Entonces, esta columna, por ejemplo, me dice que si la cantidad vendida es mayor a 23, coloque venta grande, si no venta pequeña. Bueno, justo lo que me preguntaba arriba. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Una condición. ¿Podría crear otras condiciones? Sí, pueden crear lo que se les ocurra. Esto es un ejemplo súper sencillo para que nos vayamos introduciendo un poco en Power BI. ¿Sí? Bien. ¿Qué más también se puede hacer? Bien. Podemos combinar columnas. ¿Qué es la combinación de una columna? Para los que vienen de Excel, ¿sí? Podemos decir que la combinación de una columna es, imagínense que yo tengo una tabla con mi código de producto y otra tabla con las categorías de productos. Yo quiero tener una sola tabla donde tenga los productos y las categorías. ¿Sí? Yo lo que haría sería un buscar B para buscar en la tabla de categorías el código de categoría que existe en la tabla de productos y me traigo la información necesaria. Si tuviese en SQL, hay un join, ¿sí? Distintos tipos de join que, bueno, luego los pueden investigar y aprender en profundidad. Básicamente, el que vamos a utilizar hoy se llama left join, ¿sí? Pero básicamente lo que podemos hacer aquí es, si yo me voy a inicio, ¿sí?
Si yo me voy a inicio, ustedes se fijan, miren, aquí yo tengo ya una columna, una tabla aquí, pero le podemos decir que nos la traiga. Esto lo vamos a buscar por esto. Bien, aquí tengo, por ejemplo, eh, actualizar, no se llama categoría, se llama products, products by categories. Bien, en esta tabla yo tengo, ¿sí?, las categorías de productos, por ejemplo, ¿sí? Pero también tengo otras tablas, ¿sí?, donde tenemos toda aquí, esta tabla. ¿Sí? Yo tengo el código de categoría, ¿sí? Vamos a ver categorías, categorías. Bien. Yo tengo el código de categoría y el nombre de la categoría. Y en mi tabla de productos, ¿sí?, yo tengo el código de categoría. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Sí? Em, Quiero traerme a esta tabla de productos todo lo correspondiente a categoría. ¿Cómo lo haría? Voy a clic a combinar consultas, ¿sí? Voy a colocar insertar paso. Voy a decir que quiero conectar mi tabla de productos con mi tabla de categorías. ¿Por qué campo la quiero conectar? ¿Sí? Esto sería el on en SQL o sería el campo por el cual van a hacer el buscar B. Yo le quiero decir que lo conecte por categoría y por categoría. Y aquí si se fijan, me dice que de las 77 filas de producto tengo 77 coincidencias, es decir, para cada producto tiene una categoría. Yo le coloco a aceptar, me va a traer aquí la información, ¿sí? Y yo podría decir, bueno, de categoría quiero la descripción, la foto o lo que yo quisiese. Quiero la descripción, hago clic en aceptar, ¿sí? Y si se fijan, aquí tengo la descripción de la categoría, ¿sí? Ya directamente me traje la categoría. Esto, en este caso, no es necesario porque ya en este caso, que es una base de datos, ya las relaciones ya están creadas. Entonces directamente em, yo aquí puedo llamar. Directamente ya tengo las relaciones creadas, ¿sí? Entonces si se fijan aquí, yo tengo la relación creada con categorías y directamente la expando y listo, ¿sí? Yo ya tengo la relación creada. Igual que con detalles de órdenes y con proveedores. Pero bueno, ¿cómo hacerlo? Lo pueden hacer a través de combinar consultas. ¿Puede hacer una condición cuando la variable es alfanumérica? Sí, en el caso que quieras buscar, por ejemplo, una coincidencia de texto. Esto sería un left join. Bien, entonces, esto sería un left join. Entonces, a productos, ¿sí?, me traje la información de categoría, ¿sí?, el nombre de la categoría, etcétera. Y también me traje la información del proveedor, ¿sí?, por ejemplo, el nombre del proveedor. Cambié el nombre de las columnas, ¿sí? Quité algunas columnas que no me servían y corregí algunos nombres que no me coincidían. Entonces, por ejemplo, de mis productos tengo el producto, el nombre del producto, ¿sí? Cuánto stock tengo que está en camino, es decir, que yo ya lo he comprado, pero tengo en la mano, ¿sí? ¿Cuál es el punto de reorden? Esto lo que me indica es, por ejemplo, si tengo 3 unidades de stock, ¿sí?, y el punto de reorden es 25, yo cuando tengo un stock de 30 no tengo que pedir, pero una vez que llego a 25 me debería saltar la alarma de, bueno, tienes que pedir stock ya que has llegado al mínimo disponible. Y una columna de verdadero o falso de discontinuado, esto lo que me permite saber es si un producto está activo o no, la categoría del producto y el proveedor, ¿sí? Entonces aquí tengo esta información, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos hacer?
muchas cosas más. Por ejemplo, tenemos la opción de, si hacemos clic derecho sobre una columna, hacer clic en transformar. Acá, por ejemplo, podemos transformar los datos en minúsculas, ¿sí? Y cambiar todos los datos a minúsculas. Podría pasar todos los datos a mayúsculas y que hayan todos los datos en mayúsculas. Podría poner que la primera mayúscula, la primera letra de cada palabra. Podría recortar el texto, podría poner una longitud, por ejemplo, podría decir que me dé la longitud del texto, ¿sí? Podría transformarlo en un JSON, un HTML, en el caso de que sea una columna numérica o de fecha, ¿sí? Ahí vamos a ver los dos ejemplos. Por ejemplo, si nos vamos a las ventas, y yo a la venta le podría decir que la redondee, ¿sí? Por ejemplo, redondear el valor, calcular el valor absoluto, podría hacer un factor, podría hacer un logaritmo, podría hacer un logaritmo natural, podría calcular la potencia, el cuadrado, el cubo, una fracción alzada, puedo calcular la raíz cuadrada, ¿sí? Puedo hacer muchas funciones con lo que son columnas numéricas o columnas de texto. ¿Qué también tiene interesante esto? Que también podemos trabajar con columnas de fecha. Bien, fecha factura, yo podría decir transformar y decir, bueno, quiero quedarme solamente con la fecha. Esa fija tiene fecha y hora. Yo le podría decir transformar a solo fecha y me deja solo la fecha. Yo le podría decir que del año, ¿me saqué el año que es? Bien, me deja solo el año, por ejemplo. Yo le podría pedir que me dé el mes 7. Yo le podría pedir que me dé el nombre del mes, transformar mes, nombre del mes. ¿Ven? Tienen un montón de opciones. Mes. Bueno, estamos en julio, en agosto, septiembre, etc. Podría pedirle también que me dé la semana del año. Por ejemplo, esta es la semana 27, la semana 28, 29, etc. Podría pedirle que me dé, ¿qué más podemos pedirle? El día de la semana, el nombre del día, cuando, por ejemplo, quiero el día de la semana. Bueno, 0 va a ser el domingo, 1 va a ser el lunes, 2 va a ser martes, y así sucesivamente. Podría pedirle el día del mes, el día del año, por ejemplo, el día del año, que es el día 186 del año, el 187, 190. Podría pedirle el número de semana, como semana, también el número de semana del año, para la semana 27, 28. Y podemos pedirle muchas cosas. Entonces, a partir de una sola columna, vamos a hacer, porque yo quisiese esta columna con clic derecho, le coloco duplicar columna y aquí tengo una. Entonces, aquí esta la podría decir que no sea la fecha, sino que sea el año. Bien, o sea, este le cambio año y listo, voilà, ya lo tenemos. Aquí tenemos el año de una forma sencilla. No queremos el año, queremos el mes. Nuevamente. Y aquí decirle que esto va a ser el mes, por ejemplo, y que transformar mes, nombre del mes. Bien, listo. Tengo el año, tengo el mes, o tengo lo que yo vaya queriendo pedirle a Power BI. ¿Sí? Entonces, con esto podemos ir trabajando y haciendo varias cosas con Power BI. Bien. Em, ¿Qué más se puede hacer? Bueno, por último, lo último que nos quedaría sería que, por ejemplo, yo podría reemplazar valores, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que región tiene muchos valores en blanco. ¿Sí? Ven porcentaje de vacíos del 66%. Yo podría solucionar esto para no tener un vacío y que tenga algo un poco más acorde. ¿Cómo hacemos para que el nombre del mes en inglés? Eso se puede configurar en código M. Si te fijas ahí, Paula, en la página que le compartí de lenguaje M y vas a la función que utiliza de extraer el nombre, te permite
puede definir como parámetro. Ahí lo tienen todo en la documentación de Microsoft. Cada fórmula de Power Query tiene su propio, ¿sí? Pero imagínense que yo quiero reemplazar estos null o quiero reemplazar algún valor. Por ejemplo, aquí que no me gusta que diga UK, sino que diga Reino Unido. Bueno, simplemente haría clic derecho, reemplazar los valores y yo diría que reemplace aquí, así que reemplace UK por Reino Unido. Aquí podríamos elegir si queremos que coincida la celda completa, si queremos poner los caracteres espaciales o no. Le ponemos a aceptar. Listo, efectivamente aquí ya tengo, en vez de UK, tengo el Reino Unido. ¿Sí? Ya lo tengo modificado, súper simple con Power BI. ¿Sí? Quiero reemplazar estos nulos. Pasar los valores, para buscar null, le vamos a poner. Bien, ahí lo tenemos, región desconocida. En vez de null, mejor que tenga desconocido. ¿Sí? O cualquier valor que queramos colocar nosotros. Todo esto se puede ir haciendo en Power Query. ¿Cómo hacemos para con estas opciones? Sí, se puede poner un filtro aquí si tú quieres. Del cast, seleccionas la tabla y dices, bueno, quiero ver solamente los nulos. Aquí te va a filtrar todo lo que sean nulos y lo puedes revisar. Importante luego quitar el filtro, ¿sí? Porque si colocas un filtro, estás reduciendo la cantidad de filas. Estás haciendo una transformación de filas. Entonces, si es solamente para analizar los datos, filtralo, hace el reemplazo y luego quita el filtro porque si no te queda. ¿Cómo hago yo para ver todas estas opciones? Si ustedes se fijan en la pestaña de vista, yo tengo la distribución de columnas activadas, la desactivo, no me muestra los gráficos de cómo están distribuidas mis columnas. Si destildo calidad de columnas, no me dice el porcentaje de blancos, de vacíos ni nada. Y si me muestra, y si destildo el espacio en blanco, ¿sí? Aquí me muestran esos valores. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? Calidad de columnas, que nos da esta información de válidos, errores y vacíos, y distribución de columnas, que nos da este. Si yo coloco perfil de columna, por ejemplo, me hace un análisis descriptivo de esta columna. Por ejemplo, tengo 91 valores, no tengo errores, tengo 60 valores vacíos, ¿sí? Tengo el mínimo y el máximo, cómo están distribuidos estos valores, pero cobra un poco de valor si vamos a una numérica como esta. Me dice que tengo 1000 valores. Vamos aquí a colocarle que lo hago por conjunto de datos. Bien, entonces me dice que tengo 2155 filas, tengo 800 valores distintos, tengo el mínimo, la venta mínima es de 4,8 euros, la máxima de 15.810, el promedio de venta de 628, la desviación estándar es de 1000 euros, cuáles son los valores más y menos repetidos, todo esto lo podría ir analizando. ¿Sí? Tengo toda esta información disponible en Power Query para analizar. Una vez que yo ya termino de hacer todo mi trabajo de transformación de datos, ¿qué vamos a hacer? Bien, lo que vamos a hacer es guardar todo lo que hicimos, porque si no, lo vamos a perder. Entonces, ¿cómo guardamos todo lo que hicimos? Simplemente debemos hacer clic aquí en cerrar y aplicar, ¿sí? Donde si hago clic cerrar y aplicar, lo que hace es aplica los cambios, cierra Power Query y ya deja todo preparado para cerrar y aplicar. Ahora va a cargar las tablas donde hayamos modificado nuestros datos, va a cargar los datos, si se fijan, y listo. Ya tengo mi información cargada en Power BI. Si me voy al segundo botón, y que este de aquí a la izquierda, si me voy a ese segundo botón, yo podría ver mis tablas. Por ejemplo, quiero ver la tabla de ventas y aquí podría colocar algún filtro, analizarla en detalle, sí, aquí la puedo. Quiero ver la tabla de clientes, aquí la tengo, la puedo ver, la puedo trabajar.
quiero ver distribuidores, también lo tengo, lo puedo trabajar, ¿sí? Puedo ir, aquí puedo analizar todas mis tablas cambiadas. Si yo acá coloco un filtro, simplemente es estético, ya que si quiero filtrar la información, debo hacerlo en Power Query, no en Power BI. ¿Sí? Cualquier transformación de datos se hace en Power Query con este botón de aquí arriba en transformar datos. ¿Sí? Bien, entonces, perfecto. Hasta aquí llegó la primera parte del día de hoy, que es lo que corresponde a transformación de datos. Vamos a hacer un recreo para que descansen un poco, tomen agua, café, lo que quieran, y luego de ese recreo continuamos. Vamos a hacer un recreo, son en España las 8:30, así que a las 8:40, o sea, 40 en cada uno de los países, nos conectamos. Son y media, nos conectamos a las 4. ¿Sí? Excelente.